Don Santiago, Dígame. o quizá no estemos. Puede ser quizás que estemos experimentando un fenómeno de desdoblamiento, ¿Es posible esto? de bilocación tal vez. ¿Que si sería posible, me pregunta? Sí, hay casos. Hay un caso espectacular que está siendo investigado por la Santa Sede. No voy a dar muchos datos más para no estorbar la investigación, puesto que se nos pidió, a mí y por supuesto a otras personas y a mí, se nos pidió que no hablásemos en exceso del asunto. Un caso de bilocación. Un caso de bilocación totalmente constatado, Sí. con testigos. Se trata de una religiosa, la Madre María Luisa Zancajo de la Mata, fundadora de las Hermanas Misioneras de la Caridad y de la Providencia. Usted sabe, don Fernando, que yo viví en Ellín, Sí. Albacete, Sí, señor. durante algunos años, y precisamente la Madre María Luisa está allí enterrada. Pues bien, entre otros muchísimos fenómenos, que ya en su día hablamos con Pedro Esteban aquí en el programa, y volveremos sobre ello, hubo un fenómeno de bilocación, hubo varios a lo largo de su vida, pero hubo uno que fue tremendo, y es que por un lado la Madre María Luisa estaba en Carcagente, en Valencia, y por otra parte estaba en Madrid, en la Casa Madre. ¿Y trataba a la vez con, con personas o no? Sí, sí, y hay testigos de uno y otro sitio, de Madrid y de Valencia, que afirman que la Madre María Luisa estaba, unos decían que estaba allí, que había estado con ellos en Valencia, y otros en la Casa Madre aquí en Madrid. Uh-huh. ¿Esto cómo se explica? De muy difícil forma. Desde el punto de vista racional, de muy difícil manera. Desde el punto de vista Es decir, de las ¿cómo? hipótesis, ¿qué podemos decir? ¿Cómo dos personas, don Fernando, puede estar una persona en dos lugares al mismo tiempo? ¿Cómo es posible que un ser humano pueda estar materialmente? Porque no hablamos de aparición, hablamos de materialización. Si no, no vale. Es decir, si es simplemente un fenómeno de aparición, es eso, es una fantasmogénesis. Pero en el caso de la bilocación lo que se da es la materialización de la persona, es decir, que está realmente en cuerpo, en carne y hueso está la persona. Pero ahora, en este tipo de casos, se me ocurre una cosa. Sí. La persona que sufre, por Sí. decirlo de alguna forma, o que tiene esta experiencia Sí. de estar en dos lugares a la vez, ¿qué recuerdo tiene? ¿El de haber estado en los dos? ¿De haber estado en uno? ¿De no haber estado en ninguno? ¿Qué vivencia es la que vive, valga la redundancia? Depende de los casos. Puede haber casos en los que la persona recuerde haber tenido una experiencia bilateral, puede recordar escenas de un lugar, de ese otro lugar, donde está, y tener, digamos, la conciencia más activa en uno de esos dos lugares, o simultanear un lado con el otro, o sencillamente solamente recuerda uno y el otro no. Es decir, que se pueden dar estas posibilidades. No siempre que una persona, ojo, que hay que decir que el fenómeno de la bilocación es un fenómeno muy inusual, es un fenómeno muy poco frecuente, que se da sobre todo en las vidas de personas espiritualmente muy evolucionadas. Hay diferentes casos en vidas de santos donde el fenómeno de la bilocación aparece constatado y registrado. Yo conocí este caso de primera mano. Luego se ha escrito algo al respecto, se han publicado algunos trabajos, pero este fenómeno de bilocación, y no solamente de bilocación, sino los fenómenos que le ocurrían a la Madre María Luisa, yo los conocí concretamente, bueno, ya los conocí antes, en 1992, pero cuando ya más de cerca conocí el asunto fue en 1995.
noviembre de 1995, con motivo de un programa que hicimos en Radio Yin, en Albacete. Tratamos el fenómeno de los estigmatizados, de los estigmas, y a raíz de ahí se organizó una multitudinaria conferencia en la Casa de la Cultura en Ellín, a la que asistieron montones de personas. Se llenó, no había sitio prácticamente para acoger a tantísima gente, y esta religiosa está ahora mismo en proceso de beatificación y posteriormente en proceso de canonización. Esta persona también, si no estoy mal informado o no Sí. recuerdo mal, también levitaba, ¿no? De la Madre María Luisa, yo por lo menos, no digo que no sea así, pero no tengo constancia de que tuviera fenómenos de levitación. Entonces, yo es que estaba pensando, don Santiago, Sí. en una filmación que hay en la que, bueno, pues ya ocurre Bueno, sí. algo, pero no recordaba si era una levitación o qué era. Lleva usted razón, don Fernando, en parte, en gran parte. Mire usted, y se lo cuento por supuesto a todos los oyentes en primer lugar. Cuando hicimos este programa, en noviembre de 1995, como decía, tratamos el fenómeno de los estigmatizados. Entre otros, tratamos los casos de San Francisco de Asís, por ejemplo, otros más recientes, ya de nuestra época, Giorgio Bongiovanni, por ejemplo, el Padre Pío de Pietrelcina, y como personaje más cercano a nosotros, geográficamente por aquellas tierras, el caso de la Madre María Luisa Zancajo de la Mata. Pues bien, en directo, el programa se emitía los martes. En directo empezaron a llamarnos personas, oyentes ya de cierta edad, que habían conocido a la Madre María Luisa personalmente, que habían experimentado personalmente ciertos fenómenos de la Madre María Luisa. Recuerdo una llamada telefónica que nos hizo una oyente, donde nos contó, y esto quizás los testigos son los que tienen que, ya lo han hecho, dejar constancia de su testimonio, para que se pueda investigar el asunto desde el punto de vista de la investigación y se pueda llegar a la beatificación y posteriormente a la canonización. La Madre María Luisa andaba con muletas. Si las muletas no podía andar, no podía. Estaba imposibilitada. Sí. Pues bien, recuerdo el testimonio, no voy a dar nombres ni datos personales, de una señora que posteriormente conocí, que nos dijo que la monja una tarde, a la hora de comer, entró en la casa. Ya sabe usted cómo son los pueblos. Sí. Y más allí, ¿no? Sí. Estamos hablando de los años 50, años finales de los 40, 50. Llegó la Madre María Luisa a su casa, entró con sus muletas, habitualmente, y fíjese, 50 años atrás, pues las puertas de las casas de los pueblos abiertas, con esas cortinillas, ¿no?, de entonces, y allí entró la Madre María Luisa. Y entonces tan solo dijo que venía a visitar a la familia. La madre de esa familia le dijo que se quedase a comer. Recuerdo además ahora mismo que tenía unos garbanzos estupendos haciéndose, nos dijo, y que la invitaba a comer. Le dijo: espérese, madre, que voy un momento al salón y enseguida vuelvo. Bien. No pasaron, nos decía, ni 30 segundos cuando sale a la estancia donde se encontraba la Madre María Luisa y allí no había nadie. Pues bien,
¿qué fue lo que hizo? Se puso en comunicación con el convento, preguntó por la madre María Luisa y le dijo: estoy preocupada. Transcribe un poco lo que nos dijo aquella oyente, ¿no? Sí. Estoy un poco preocupada porque ha estado aquí hace unos minutos la madre María Luisa, le ha invitado a que se quedase a comer y cuando he salido ya no estaba. Y le dijeron desde el convento: mire usted, eso es imposible porque la madre María Luisa lleva desde primeras horas de la mañana y aún no ha salido en su celda. ¿Cómo explicar este fenómeno? Don Fernando, ¿qué le parece? Pues me parece muy interesante y me parece que esta religiosa, bueno, pues era algo más o menos frecuente, ¿no? La bilocación en ella. Es decir, se encontraba en su celda, no había salido de ese lugar y sin embargo deambulaba por la calle, las calles del pueblo y se introdujo en una casa, en esta casa de esta persona, de esta familia, y desapareció. Impresionante. Curioso. Por eso me decía usted hace unos minutos, explicación. No la hay. La única explicación, ahora sí entrando en hipótesis, es que en determinados sujetos, en determinadas personas, por la razón que sea, que ahora no vamos a entrar, lo que sucede parece ser es que el alma de esa persona se desvincula del cuerpo, se separa del cuerpo y es capaz de materializarse a cientos de kilómetros a veces a metros de distancia y hacerse presente en ese lugar. Pero claro, aquí subyace una segunda pregunta, y es si el alma se desvincula del cuerpo o se separa del cuerpo, ¿qué pasa con el cuerpo que se queda? Exactamente. Porque es que nos encontramos con casos de bilocación en los que tanto el cuerpo como el otro cuerpo, los dos totalmente están conscientes, plenamente conscientes, y ninguno de los dos, ni el bilocado ni el otro, porque entre otras cosas no se sabe muy bien a veces ¿Quién es quién? quién es quién, ninguno de los dos pierde la conciencia. Si bien hay casos en los que la persona se queda en una especie de arrobamiento, que diríamos hablando desde el punto de vista teológico de la mística, un arrobamiento, un letargo, un estado alterado de conciencia, esto se da. Pero es que hay casos en los que no, en los que la persona conserva plenamente la consciencia, la lucidez, todo, totalmente consciente de todo y que es capaz de mantener conversaciones. De hecho, esa bilocación de la que hablaba al principio, de la madre María Luisa, donde por una parte estaba en Carcagente, en Valencia, escuchando misa, y coge el sacerdote el teléfono, llama a la casa madre: oiga, está la madre María Luisa aquí. Le dice: no, es imposible porque la madre María Luisa está aquí. Y hace poco la hemos visto subir las escaleras, es que está dando clase, daba clase de latín además. Pero ¿cómo? Si es que la estoy viendo ahora mismo, está aquí, la madre María Luisa está a unos metros de mí. Explicable. Esas son las hipótesis. Que el fenómeno se produce está clarísimo, porque ahí están los testimonios de cientos y cientos de personas por todo el mundo que atestiguan y confirman esta realidad de este fenómeno.
explicación. Como siempre decimos, kilos A. ¿Cuál es la correcta? El caso es que se produce y que nos llama la atención. Y Santiago, ¿hay algún caso de bilocación en el que la persona se haya, bueno, pues manifestado en otro país? Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, el caso de Sor María Agreda. Hay un libro publicado, me parece que es del compañero Javier Sierra, La Dama Azul, donde ciertas tribus en este caso de América, no colonizadas todavía parece ser, comentaron después la visita reiterada de una religiosa y demás. Sí que las hay. Sí que los hay. Sí que hay casos, ¿eh? Hay testimonios. Es decir, si contemplamos la posibilidad de que sea el espíritu el que se desvincula del cuerpo y se materializa, está claro que para el espíritu no hay distancias y que el espíritu perfectamente se puede materializar desde aquí, en la esquina de aquí de la calle, a materializarse por ejemplo, en México, en Alemania, en Johannesburgo. Es que no hay distancias para el espíritu. Conozco un caso, cambiando ahora un poco del asunto, no hablando de la bilocación, conozco el caso de una persona que tampoco, lógicamente, cuando hablamos de casos, difícilmente podemos hablar de nombres propios y apellidos, porque los propios testigos piden que no se revele su identidad. Efectivamente, nos cuentan sus testimonios, pero a cambio, digámoslo así, con la condición de que no contemos o que no hagamos públicos sus nombres y apellidos. Bien, esta persona, solamente voy a decir, un comandante de Iberia, que lo dejo ahí, un piloto comandante de Iberia, tenía de una forma muy frecuente la aparición, fantasmogénesis, la aparición de su cuñada, ya fallecida. Yo hablé con él durante muchas tardes y me contó muchísimas cosas. Algún día escribiremos, si Dios quiere, todos estos testimonios que hay. Nuestro dossier, don Fernando, personal. El dossier de más allá de la realidad. El dossier de más allá de la realidad y de tantos espacios en otras emisoras, ¿no? Sí, bueno, pero hoy por hoy más allá de la realidad. Exactamente. Bueno, pues, si bien las apariciones se producían habitualmente en donde él residía, frecuentemente, haciendo viajes entre Madrid y otro lugar, que es este donde digo, no quiero dar muchos datos. Bien, pues, estando en una ocasión de línea Madrid-Buenos Aires, y la habitación que la compañía aérea le había asignado a este piloto para pasar la noche, tuvo una fantasmogénesis, una aparición de su cuñada. Es decir, no a cientos, a miles de kilómetros de donde habitualmente se aparecía, solamente se aparecía habitualmente en ese lugar, más o menos, en un radio de unos pocos kilómetros. A veces me contaba el testigo, salía al campo a pasear, tenía perros, salía al campo a pasear y de repente, cuando menos se lo esperaba, miraba, por ejemplo, a su derecha, me contó una vez, y estaba la aparición flotando encima de una acequia. Y me señaló el lugar, me estuvo explicando perfectamente cómo se desarrolló todo. La conversación que mantuvo, no solamente, a veces tenemos una visión un tanto ancestral, podemos decir, de lo que son las apariciones. Su cuñada, me contaba el testigo, le acompañó en esa ocasión durante un buen trecho. Me decía, pero con una diferencia, que ella no andaba y no tenía pies. Y pensé yo, para mí toma, claro, como suele ocurrir casi siempre. Qué curioso. Pero ¿y por qué, Santiago? ¿Por qué las apariciones no les podemos ver los pies? Pues, don Fernando, tenemos que decir una vez más que desconocemos cuál es la respuesta.
Pero es algo muy común. Decía don Germán de Argumosa, el maestro de maestros, que cuando no sabemos cuál es la respuesta a una pregunta, lo más honrado y lo más honesto es decir que no se sabe. No sabemos. ¿Qué es lo más común? Sí, es frecuentísimo. Es frecuentísimo. No quiere decir que todas las apariciones no tengan pies, no presenten pies. Pero en el caso de esta aparición, no tenía pies, iba vestida con él me decía, una especie de túnica, blanca, y no tenía pies. Y entonces él decía, mientras yo iba caminando y ponía, como se debe andar, un pie delante del otro, y así iba andando, ella iba como deslizándose, como flotando a una distancia separada del suelo de unos 30 centímetros más o menos, deslizándose. Yo le preguntaba, ¿pero no te da miedo? Y me decían, no. Dice, es cierto que la primera vez, al principio, cuando la vi por primera vez, me impresionó. Pero luego ya se acostumbró, porque es que tuvo una temporada que eran apariciones frecuentísimas de su cuñada. Y le contaba cosas de todo tipo, mantenía conversaciones con ella realmente. Le revelaba datos que luego se confirmaban que eran ciertos. Le pidió en cierta ocasión por sus hijos, por los hijos de la fallecida, y él hizo como le había dicho la aparición. Es decir, realmente el espíritu, estamos hablando lógicamente de un ser, una persona, un ser humano, que ya ha dejado la materia, que ha fallecido. Nosotros los humanos, los vivos, lo decimos así, ha muerto. Eso quiere decir que el espíritu ha dejado el cuerpo, ha abandonado el cuerpo y se ha marchado. Cuando esto se da, y ya hemos abordado aquí el tema de apariciones, fantasmas y espectros, los aparecidos, cuando esto se da, un espíritu se puede aparecer. Lo hemos hablado aquí, lo hicimos durante 2 noches, monográficamente. Un espíritu se puede aparecer. Señalamos de nuevo, no siempre que quiere, siempre requiere un permiso que viene dado de arriba del todo. Cuando digo arriba del todo me refiero al Creador, ya que decíamos en esos programas que nadie en la materia se puede manifestar si no es con un consentimiento y con una aprobación. No vamos a entrar en este asunto porque ya lo hicimos, pero los espíritus aparecen. Y como decía don Germán en aquel reportaje que le hicieron en Televisión Española, los fantasmas existen, decía. Los fantasmas existen. Y añadía, los fenómenos conocidos como fantasmogénesis y espectrogénesis son fenómenos ciertos, son fenómenos reales, son fenómenos que se dan. La casuística es enorme, enorme, don Fernando, enorme, enorme. Hay miles de testimonios, digo miles, no digo millones para no sobrepasarme, pero hay miles de testimonios por todo el mundo de personas que afirman haber tenido la aparición de seres humanos ya fallecidos. Ya contaremos, si Dios quiere, la próxima temporada más casos, más casos. A mí lo que me llama la atención de este caso, ¿no?, con múltiples apariciones, es que fuese a aparecerse ni más ni menos que en Buenos Aires, en Argentina. ¿Tenía algo en ese caso importante que decir, algo muy acuciante? ¿O no? No, por lo visto, no había ningún motivo especial. No había ningún motivo especial. Por lo visto, lo que le llevaba a la parecida a manifestarse en Buenos Aires es que al parecer el testigo estaba un poco, vamos a decirlo así, un poco deprimido, porque se encontraba lejos de su casa, echaba mucho de menos a su familia y demás. Y entonces su cuñada, la que fue su cuñada en vida, se aparecía para darle ánimos y para acompañarle en esos momentos. No, pues en cierta forma sí había un motivo. Claro. Además, recuerdo cómo se apareció, y voy a decirlo porque si bien soy consciente de que puede asustar a más de uno, a más de un oyente, pero él me contaba que esa noche se encontraba en su dormitorio, en la habitación de este hotel en Buenos Aires. No estaba dormido todavía, ni muchísimo menos, estaba despierto.
tapado con una sábana, ya que por la época no hacía falta manta, ni nada más, ni colcha, ni siquiera, y que en un momento determinado notó perfectamente, como si se tratase de una persona de carne y hueso, que alguien agarraba la sábana y la retiraba. Y entonces este buen hombre se vio de buenas a primeras y sin prácticamente esperarlo ni darse cuenta, con que efectivamente alguien, entre comillas, le había arrebatado la sábana que cubría su cuerpo. Automáticamente apareció su cuñada. Y mantuvo con ella, en esta ocasión, una breve conversación. En este caso no fue una conversación muy larga ni muy extensa, fue tan solo para decirle que estaba ahí, que estaba con él y que no se preocupase, que se durmiese. Él estaba acostumbrado ya, cualquier oyente puede decir, vaya miedo, ¿no? Después de que alguien te quite la sábana, pues vaya, cualquiera se duerme. ¿Por qué si aparece un ser fallecido, a unos sí y a otros no? ¿Por qué a veces ni siquiera se aparece? Ya decíamos en esos programas, don Fernando. Sí, porque hay gente, Santiago, que bueno, que de alguna forma pues dicen, estoy deseando ver a mi, no sé qué, mi familiar tal, que murió, no sé qué, y no lo veo nunca y tal. Sin embargo, a otros les da muchísimo miedo y no sé. Claro, pero ya decíamos, Fernando, que en esos programas, que desde el más allá no pueden hacer lo que quieren, siempre que quieren. Como decíamos antes, siempre cualquier manifestación en la materia responde a una concesión que se hace desde arriba, y que todo tiene que ver, sobre todo con, para que todo el mundo nos entienda, con el karma de la persona, del vivo, de la persona a la que se va a manifestar o a la que no se puede manifestar. Digamos, si la prueba para la persona que se queda aquí es no ver al fallecido o a la fallecida, no la ve o no le ve. Porque ya el hecho de ver a una persona fallecida, un ser querido que ha fallecido, aunque a algún oyente le pueda dar miedo a priori, en realidad, y se lo digo con la casuística en la mano, en realidad es un premio. Un ser querido que se nos ha ido y que se aparece y que se comunica con nosotros, que tenemos la posibilidad de verle, de hablar con él, de preguntarle cómo estás, etcétera, etcétera. Eso en realidad, aunque nos dé miedo a priori, a posteriori, les puedo decir, según los múltiples y numerosísimos testimonios, es un premio. Entonces todo va en relación, al parecer, con el karma de la persona. Es decir, karma o dharma, que llaman los orientales, los budistas, ¿no? ¿Es lo mismo dharma que karma? No, no es lo mismo. El dharma podríamos decir que es el camino a recorrer. Traducido un poco al lenguaje occidental, el programa que tenemos nosotros en esta vida. Lo que tenemos que pasar, las diferentes pruebas que tenemos que pasar a lo largo de la vida. El karma no solamente engloba acciones negativas, porque tenemos esa visión un tanto errónea, un tanto, yo diría, un mucho errónea de la reencarnación, el karma, cuando hablamos de karma. Sí, a muchas personas les hablas de karma y claro, ven todo como algo, como cosas malas, vamos. ¿Será mi karma? Pues no, el karma no solamente es negativo, existe karma positivo y karma negativo. El karma negativo son las acciones que hemos cometido que van contra las leyes divinas, es decir, acciones malas, resumiendo mucho. Y el karma positivo es todo lo contrario, las acciones positivas y buenas que hemos hecho con los demás, para con nosotros y con los demás también. Y eso es karma positivo. Es decir, que cuando hablamos de karma, hablamos en general, el conjunto de acciones es, porque la palabra karma en sánscrito significa, en su término original significa acción. De ahí el término de karma, que engloba todas esas acciones, tanto positivas como negativas, y que nosotros mismos hemos ido generando en existencias anteriores. No en una ni en dos, en muchas. Tampoco en 1000, pero por lo menos 10. De los que estamos aquí en este planeta. En otras dimensiones superiores hay espíritus ya, por decirlo así, muy viejos, que han tenido
muchísimas existencias y que han llegado a unos niveles de perfeccionamiento espiritual enorme y muy grande. Aunque he visto así, don Santiago, 10 parecen pocas, ¿no? 10 parecen pocos aquí, Sí, no sé. pero ya con 10 existencias bien vividas, No, sí, la un verdad es que- espíritu ya evoluciona. Sí, porque si sigues tropezando en lo mismo, muy mal. Claro, lo que ocurre es que hay personas, don Fernando, que dicen, yo habré tenido 1000 vidas. No, hombre, no te pases. No te pases, no es así. No, hombre, que tampoco nos vamos reencarnando en todos los microorganismos. y demás. Exactamente. ¿No? Ojo, y quiero dejar una cosa clara, porque más de un oyente seguro que puede pensar que si lo que estoy diciendo lo estoy diciendo porque es una opinión mía personal, o por qué. Y lo que estoy haciendo es hacerme eco de las, siempre lo decimos, hacerme eco de las diferentes comunicaciones que se reciben, Ujú. que se vienen recibiendo desde hace décadas por todo el mundo. Comunicaciones, sí, comunicaciones desde el otro lado, de diferentes formas, de diferentes maneras. Esto es, y así nos lo dicen. No vamos a entrar en el asunto, por ejemplo, de la reencarnación, que hemos hablado de él muchas veces, que la Iglesia Católica, por ejemplo, no cree en la reencarnación, y yo añado, no cree ahora, pero sí creía en un principio, y que Cristo predicó y conocía perfectamente la reencarnación, ya hemos hablado aquí de ello, y que no existe otra forma de contemplar el asunto, y yo respeto a todo el mundo que no crea, por ejemplo, en este caso, en la reencarnación. Respeto a esas personas, pero esta es mi opinión, y también es la opinión de esas almas que desde el más allá se han comunicado con nosotros. También hay almas que se comunican con nosotros y que siguen teniendo sus creencias que tenían aquí en la Tierra, y es muy común encontrarse con almas que se manifiestan bien a través de un medium auténtico, y que no hablan de la reencarnación, Y siguen pensando en lo mismo que aquí. y siguen pensando y creyendo lo mismo que creían aquí. Eso es muy curioso. Pero, a ver, ¿esto cómo se entiende entonces? Pues se entiende de una forma muy sencilla, Fernando, es decir, al otro lado, cuando hablamos del otro lado me refiero al más allá, lo que conocemos como el más allá. Sí. Existen múltiples dimensiones, podríamos hacer varios estratos, dimensión física, que es la nuestra, la siguiente es la dimensión conocida como dimensión astral, es la siguiente. Después del astral vendría la dimensión causal o mental, y por encima de esas está la espiritual, que es la última. Imagínense un edificio con esas 4 plantas. La física, que es esta, la astral, la siguiente, la mental, la tercera, y la cuarta, que es la última. Realmente todas esas manifestaciones proceden de esa dimensión que decíamos, la segunda, la dimensión astral. Cuando la persona todavía, hablo de persona para no confundir, cuando el espíritu todavía no se ha despojado de muchas y muchas cosas que pertenecen a la tierra, a la materia, a su última existencia aquí en la tierra. Y por lo tanto sigue conservando muchísimas cosas, por no decir en su totalidad, su personalidad, sus gustos, sus creencias, sus puntos de vista, etcétera, etcétera, etcétera. Si en esa dimensión astral ese espíritu se manifiesta a través de un medium, por ejemplo, a través de bien de trance vocal, o bien a través de escritura automática, cuando es real, vuelvo a decir, no cuando es un medium fraudulento, pues bien, la comunicación que nos va a llegar estará centrada lógicamente en todo lo que piensa ese espíritu, en lo que pensaba cuando estaba en la Tierra. Si se le pregunta por la reencarnación, dirá que no hay reencarnación, porque él sigue creyendo que no la hay. Ahora bien, cuanto más cerca estamos de las dimensiones superiores, esas de las que les hablaba, ahí ya el espíritu empieza a comprender las verdades de la creación. Y nada más por hoy. Que deseo un feliz descanso. Efectivamente. El tabaco me mata, Santiago.
Así es, le va a matar. No, me matará, seguro. Pues nada, pues siga usted. Pues siga. Bueno, a usted también, ¿eh? A su disposición. Don Santiago, teníamos también pendiente de contar hoy un caso de posesión. Sí, bueno, este caso es tremendo. Es tremendo. Yo sí quiero, Fernando, decir, si te parece, decir a nuestros oyentes que si nos quieren llamar, que lo pueden hacer. Exactamente. Si tienen alguna experiencia relacionada con lo paranormal o quieren dar su punto de vista acerca de algún asunto que hayamos hablado o no, o que quiera contar alguna experiencia, alguna vivencia personal relacionada con la parapsicología, con el misterio y demás, puede darnos su opinión marcando nuestro número de teléfono. Ahí están abiertos para que puedan ustedes opinar. 91683-8080. 91683-8080. Don Santiago, el caso de posesión, el que teníamos pendiente de contar esta noche. Pues sí. ¿Qué pasó? Bueno, en primer lugar hay que decir a priori que se trata de... Es difícil diagnosticarlo, puesto que, por un lado, podría ser un caso de curación, pero por otro lado podría ser un caso de posesión. La posesión, el fenómeno conocido como posesión, es un fenómeno que también ocurre. No hablo de posesión diabólica. Hablamos de que una entidad, o un ser, un espíritu, un alma, como cada cual lo quiera llamar, que reside en esa dimensión astral de la que hablábamos, pero en sus niveles más bajos, es decir, más cercanos al plano físico, los que están, el primero que está interrelacionado con el nuestro, dentro de la dimensión astral, es el lugar donde residen aquellos espíritus que todavía no se han desvinculado de la materia. Pero Santiago, y que permanecen aquí junto a nosotros. Un inciso. ¿Un espíritu tiene, por decirlo así, el poder suficiente como para meterse en el cuerpo de alguien? ¿O le dan ese poder? O si Dios lo permite, sí. Aquí volvemos a lo mismo. El karma de la persona, en este caso del poseso, y del dharma de la persona. Si tiene que pasar por esa experiencia porque va a aprender determinadas cosas que le hacen falta para evolucionar, pues Dios perfectamente puede permitir que una entidad negativa o maligna, en muchos casos muy maligna, posea el cuerpo de una persona. Claro que lo puede permitir. Ahí tenemos, por ejemplo, los casos de Jesús de Nazaret. Cogemos los evangelios y nos encontramos con multitud de endemoniados que Jesús de Nazaret curó. Multitud de espíritus impuros, espíritus inmundos, que Jesús de Nazaret expulsó de los cuerpos de los poseídos, de los posesos. Claro, ¿son demonios o son seres humanos? En mi opinión, demonios no. En la mía tampoco. En la suya tampoco. Tampoco. Pero aquí entramos en otro asunto y es si existe el demonio, y el demonio, el diablo y todos sus secuaces, los demonios. Y este será tema para otro programa. Y si se me permite dar mi opinión, sí. Tampoco. Pues ya somos dos. Pero sí la posesión de determinados espíritus que sí que se hacen pasar por demonios y en muchísimos casos por el mismísimo Satanás, el príncipe de las tinieblas, el diablo. Don Fernando, si le parece, vamos con la canción de la noche, porque me parece estupendo. Es un punto interesantísimo en el que nos quedamos. A vuelta de 3 minutos, no se nos marchen, por favor, amigos, porque tenemos aquí, en primer lugar, este caso, un caso que conocí de primera mano, caso de curación o caso de posesión. Ahora mismo, dentro de 3 minutos después de la canción, se lo voy a contar, se lo vamos a contar. Y tenemos más testimonios. Tenemos otro caso de curación, y además curación realmente extraordinaria. Tenemos
un caso también investigado por servidor, el caso de la autoestopista. Lo contaré también si tenemos tiempo. Y también tengo aquí encima de la mesa un caso, don Fernando, escalofriante, de Ouija. Estuvo presente Pedro Esteban, ¿le conoce? Por supuesto que le conozco. Pues un caso de una sesión de Ouija donde ocurrieron cosas que a mí personalmente, por una parte me hubiera gustado estar, pero por otra no. Morbo no, ¿eh? No, 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 no.